Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. En esta ocasión vamos a centrarnos en la figura del general Lázaro Cárdenas. Su periodo presidencial de 1934 a 1940 fue en el tiempo muy rápido comparado con todo lo que fue la revolución y la posrevolución en México. Sin embargo, en esos años hubo una enorme profundización de los cambios y su herencia, yo diría que sigue viva. Para tratar el tema, tenemos con nosotros a tres especialistas: Raquel Sosa, Ricardo Pérez Monfort y Fernando Serrano. Raquel, empecemos contigo. Y con los demás también la misma pregunta. El cardenismo parece haber sido algo un tanto inesperado. ¿El cardenismo era inevitable? Creo que es muy importante que reivindiquemos, pues como tú dices, aunque sea un conocimiento general. Y yo creo que el general, entre muchos otros, fue un hombre excepcional que vivió campañas militares, pero que desarrolló una gran sensibilidad al sufrimiento de la gente. Él se dio cuenta de que la gente tenía una gran esperanza porque el país cambiara, porque hubiera justicia, porque hubiera tierras para todos. Yo creo que él es un producto de esa época muy larga de confrontaciones armadas de México, de crisis políticas, la guerra cristera, la rebelión escobarista. Todos fueron acontecimientos en los que él tuvo una participación, pero siempre pensó en la necesidad de que para que se recuperara la vida y la dignidad de la gente había que hacer justicia. Y eso creo que es muy original del general Cárdenas. Aunque la idea de la justicia permea todo el discurso de la revolución, la figura de Cárdenas resalta porque él sí se lo tomó en serio. Claro. Ricardo, cuando yo empecé a estudiar estos temas de la historia política y social del México del siglo XX, había una tesis sostenida por una izquierda radical que señalaba que el cardenismo fue pues una conclusión lógica de la revolución, ya que esa era una revolución burguesa que tenía que acabar con los elementos de feudalismo que había en México, y ellos no se sorprendían de que hubiera habido, por ejemplo, la reforma agraria. Era como algo necesario. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que para poder entender este periodo de 1934 a 1940, en donde realmente sí se radicaliza muchos de los postulados de la propia revolución, ya expuestos en los propios procesos revolucionarios hasta 1917, de hecho, ¿no? No hay que olvidar que la propia revolución tiene toda una línea agrarista importante con el zapatismo, tiene una línea obrerista muy importante también con la Casa del Obrero Mundial, que finalmente, digamos, en la década de los años 20, en este proceso de pacificación y reacomodo, ¿verdad?, entran en situaciones yo me atrevería a decir, de profunda desarticulación con la propia vertiente que se ha levantado durante la propia revolución, ¿no? Me parece que cuando llega el general Cárdenas al poder, estamos en una sociedad efervescente que el propio general y el proyecto que asume el general es precisamente tratar de encauzar todas estas inquietudes y empezar a satisfacer las necesidades de justicia social y justicia económica que están presentes desde la propia revolución, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que se trata de una evolución lógica, ¿no? Me da la impresión de que lo que pasó anteriormente fue precisamente un momento en que muchas de las causas revolucionarias se estaban perdiendo. Y cuando toma el poder el general Cárdenas, después de una campaña impresionante, realmente de recorrido del país, en donde se da cuenta de cuál es la situación de una sociedad muy atrasada, muy golpeada, ¿no?, por situaciones económicas, injusticia social, etcétera, etcétera, él asume la posición muy puntual de implantar una justicia social fundamental, ¿no?, que es
Sí. esta revolución, ¿quiénes la hicieron? Pues a ellos les tiene que responder la propia revolución. Fernando, viendo al presidente que antecedió a Lázaro Cárdenas, Abelardo Rodríguez, bueno, parecía más un hombre de negocios, era más un hombre de negocios que un hombre de Estado, aceptaba las órdenes de calles, etcétera. Y de repente, este general joven, no muy conocido, llega a la presidencia. ¿Por qué llega Lázaro Cárdenas? A mí lo que más me sorprende del periodo del general Cárdenas como presidente de la República es su origen. Hay que recordar que él llega a cuarto año de primaria y que a los 17 años se va a la bola, se incorpora a la revolución. Y cómo esa persona con esos estudios tan elementales y con una vida política muy poco corrida hasta que llega a ser gobernador de su estado, llega a ser el estadista que fue. ¿Qué fue lo que pasó? A lo largo de la lucha armada de la revolución conoció el país de punta a punta. Luego en la campaña presidencial, siendo el candidato más joven de los tiempos modernos, él hace la campaña con menos de la edad constitucional para asumir la presidencia. Sí la asume con la edad constitucional, pero la campaña la hace con 34 años. Llega a tener esa idea y esa sensibilidad tan clara de lo que necesita el país. Y eso lo supo aprovechar el general. Pudo no haberlo aprovechado, pudo haber optado por ser uno más de los presidentes sumisos al jefe máximo. Y al contrario, él quiso imponer el rumbo original de la revolución. Cárdenas retoma, y a veces parece ser que toma por primera vez al pueblo. ¿Cuál dirías tú, Raquel, que fue la base política o social, o las dos, para que pudiera enfrentarse en 1935 de una manera ya tan clara con Plutarco Elías Calles, que era el poder tras el trono, y simplemente lo eliminara de la vida política mexicana y empezara este nuevo proyecto de lo que debería de ser México? Bueno, lo primero, el primer discurso del general en su campaña, el discurso de 3 palos, le dice a los campesinos: yo me hago cargo de su insurrección, me hago cargo de sus demandas, de sus agravios, les daré a los campesinos, dice, el Mauser con el que hicieron la revolución, pero para que defiendan la tierra y para que defiendan la escuela. Y a partir de ese momento, yo creo que él señala pues su distancia con esa clase política muy corrupta, muy mafiosa, muy enriquecida, que era la de los años previos. Y entonces lo que él dice es: mis 2 grandes elementos de fuerza van a ser los maestros y el ejército. Y entonces lo que él dice es: mis 2 grandes elementos de fuerza van a ser los maestros y el ejército. Y justamente el general Cárdenas reorganiza a fondo el ejército para que el ejército no sea un cuerpo represor, sino sea el, digamos, garante de que puede realizarse una gran reforma social. Es extraño, ¿verdad? Porque se dice, Ricardo, que las bases originales del cardenismo son agrarias, pero creo que Raquel ha puesto un punto que hay que subrayarlo. Fue el ejército, la única organización realmente nacional con la que contaba en ese momento el gobierno federal. ¿Qué hay de la base agraria? ¿Cómo surge? ¿Cómo la explota? ¿Cómo la forma? ¿Qué efectos tiene? Mira, yo creo que hay varias bases. Esto es lo que es extraordinario del general Cárdenas. No se sustenta en un solo grupo o en una esfera específica del poder político. Cárdenas es un admirador profundo del zapatismo, ¿no? Lo ha reconocido incluso de manera muy puntual. Es una figura que está cerca,
pero de esta enorme multiplicidad que es la base agraria. No es nada más los campesinos y punto, ¿no? Sino son los indígenas, que esto también es muy importante, o sea, es recuperar a los indígenas como actores políticos, como figuras importantes en la construcción de una base política. Estaba muy concentrado en los espacios hacendarios, en los grandes terratenientes, que además algunos de ellos fueron sustituidos por los propios revolucionarios, ¿no? Entonces, lo que hace el general Cárdenas es que inicia un programa de dotación, de expropiación, de distribución de la tierra verdaderamente espectacular, con lo cual se gana una enorme base política. Pero yo insisto, y en eso creo que estoy totalmente de acuerdo con Raquel, no es nada más distribuir la tierra y punto. No, es distribuir la tierra, pero con maestros, con hospitales, con apoyo, insumos, ¿no? Y luego, otro factor que me parece importante y que, bueno, también va a ser una de sus bases políticas, es el movimiento obrero. ¿Cuánto sería el mundo rural en México en los años 30? ¿70%? Sí. Más o menos. O sea, el México esencial estaba en el campo y los obreros eran una minoría. El mundo urbano era una minoría y dentro de ese mundo urbano los obreros eran una minoría, pero parece ser que muy bien organizada o con mucho poder político. Fernando, ¿qué hay de esa relación entre Cárdenas y Vicente Lombardo Toledano, el gran líder obrero en ese momento? Bueno, yo creo que lo que es muy importante en este periodo, en estos primeros años de Cárdenas, es cómo llega él a la presidencia de la República. Él llega con una idea clara de que tiene que romper con Calles o no, o lo va adquiriendo en el transcurso del ejercicio del poder. Hay una anécdota, García Telles se entrevista con él y le dice: general, si usted es candidato a la presidencia y llega a la presidencia, tiene que romper con el general Calles. El general se pone de pie y le dice: licenciado, tuve mucho gusto en conocerlo. Y lo despide. Y García Telles comenta, dice: yo pensé que ya había terminado. Se va a Guanajuato y abre su oficina de abogado. Y el día que destapan oficialmente al general Cárdenas, lo llama por teléfono, recibe un telegrama que le dice: lo acaban de designar su secretario particular. Entonces, eligió a las personas que podían colaborar con él para todas las facetas del poder de México. Los campesinos, los obreros con Lombardo Toledano, pero con el sindicato petrolero, que era muy importante económicamente porque se recibían la gran cantidad de divisas en el país, con los militares, con los intelectuales, y una cosa que es muy importante, con el mundo exterior. ¿Cómo es su relación con el mundo externo, Raquel? Bueno, yo creo, y tú lo sabes muy bien, es una relación fascinante. Además del presidente Juárez, es el otro gran presidente de México que hace política exterior sobre la base de su política interior y jamás sale del país. Lo principal que logró el general Cárdenas lo hizo desde México con su propia política, con una inmensa dignidad y con la convicción de que él podía participar de todos los grandes eventos internacionales de la época sobre la base de la fuerza que él tenía en este país, riquísimo, con grandes capacidades naturales, estratégicas, con una posición geopolítica que no tiene prácticamente ningún otro país del mundo, pues con la riqueza que se sabía y se veía del petróleo, sabía perfectamente bien y a fondo el papel que íbamos a desempeñar frente a los Estados Unidos y frente a otros países de América Latina y sustentar lo que fue el principio de Juárez nuevamente, y él lo refuerza extraordinariamente entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz, la soberanía de las naciones es también la garantía de soberanía de México. Fue un periodo extraordinario del que debiéramos enorgullecernos y la maravilla es que no le costó al país, y ahí está esa extraordinaria, impecable intervención que es la intervención en la Guerra Española, que tuvo un gran impacto para el país después, que es la intervención de un hombre justo que dice: vamos a defender el punto de vista de la República. No es que vamos a defender a un grupo, a una facción, a un partido, a una organización, vamos a defender la Constitución republicana en España. Esa fue su gran intervención, pero, como insisto, con dignidad,
con respeto a las otras naciones, con una gran convicción en los principios de México y siempre anteponiendo el interés de todo México a su intervención internacional. Es interesante pensar que nunca había viajado. El general Cárdenas viaja fuera de México después de su presidencia, pero señalabas, Fernando, tiene 4 años de educación formal. No ha viajado por el mundo y tiene una de las mejores políticas exteriores. Ricardo, en parte, sin querer ser injusto con el general Cárdenas, es que también le tocó una contrapartida interesante, en especial en Estados Unidos, y que fue el presidente Franklin Roosevelt. ¿Cómo ves tú ese mundo, en particular la relación con la gran potencia y el general Cárdenas? Mira, yo creo que algo que finalmente terminó siendo un enorme beneficio para México, aunque puede sonar un poco paradójico, es precisamente la crisis del 29, ¿no? La crisis del 29 lo que hace es que también reordena en Estados Unidos el proyecto político del momento, ¿no? Para nuestros televidentes, la crisis económica mundial del 29, porque sí, podía parecer una crisis nuestra. Y lo que hace es que, por una parte, hace que cambie, digamos, la orientación política, la orientación del modelo político que se está implementando en los Estados Unidos y aparezca este fenómeno, el New Deal, precisamente encabezado por Roosevelt, que implica no solamente una nueva relación con distintos sectores dentro de la propia sociedad norteamericana y la élite política, sino también una nueva relación entre Estados Unidos y los países circundantes, de hecho, ¿no? El New Deal lo que hace es que plantea una relación un tanto más horizontal, ¿no? Entre los países de la región y también con la propia Europa, ¿no? En ese sentido, aun cuando los Estados Unidos se mantienen, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, con este afán medio neutral, ¿no? Esta especie de neutralidad, que también es la famosa neutralidad de Francia y la neutralidad de Inglaterra, que finalmente termina siendo contraproducente para la propia Francia y para la propia Inglaterra. Y para Estados Unidos también. Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pasa en México con los Estados Unidos es que México tiene una especie, voy a decirlo así un tanto inocentemente, una especie de respiro, ¿no? Frente a la agresión constante de los Estados Unidos hacia México que se vivió durante la década de los años 20, ¿no? México tiene una especie, voy a decirlo así un tanto inocentemente, una especie de respiro, ¿no? Frente a la agresión constante de los Estados Unidos hacia México que se vivió durante la década de los años 20, ¿no? Y hay otra cosa que es muy importante y es la aparición de un embajador extraordinario, ¿no? Josephus Daniels es un embajador que, digamos, ya lo quisiéramos, ¿verdad? En estos días, en muchos países latinoamericanos nos los envidiarían, ¿verdad? Y bueno, también tiene a un secretario de Relaciones Exteriores que es el general Hay, ¿no? Se le ha hecho muy poca justicia porque todo el mundo dice, no, pues es un viejito, que era un maderista, que... No, y no, es realmente una figura que se hace secundar por políticos de primera, o sea, gente que está con él trabajando, pero además que le hace caso al general Cárdenas y plantea una posición, como bien dice Raquel, de dignidad frente a las circunstancias internacionales. Y aquí hay un factor que yo creo que valdría la pena considerar, y es que la década de los años 30, que es una década muy complicada, es la década entre guerras, ¿no? Muy complicada, que plantea el ascenso vertiginoso del fascismo o nazifascismo, y se convierte el nazifascismo en un modelo
que tiene muchos admiradores a nivel internacional, y en México no somos la excepción, ¿no? Y entonces, claro, su política internacional tiene que ir de tal manera orientada para también tratar de aplacar estos afanes totalitaristas que se están viviendo en México, ¿no? La posición del general Cárdenas en relación a la Guerra Civil Española, que estalla en 1936, cuando el cardenismo está en ascenso, y que a mi juicio, pero espero que tú nos des más datos, era algo que le costó políticamente al general Cárdenas apoyar a la República Española en un momento en que en América Latina el grueso de los gobiernos no tenían muchas simpatías por ese movimiento, y más bien estaban en favor de un triunfo del franquismo. ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que el general Hay y sobre todo Isidro Fabela le plantearon a Cárdenas la necesidad de una política internacional que pusiera a México en primer nivel internacional. Hay que recordar que el régimen de Carranza había sido acusado de germanófilo en la Primera Guerra Mundial. Después, el golpe de Estado, la muerte de Carranza, los tratados de Bucareli habían dejado muy mal parado al gobierno de Obregón y al Maximato. Y México no había sido invitado a participar en la Liga de las Naciones hasta el año 31. Éramos unos parias internacionales. Y yo creo que se le plantea al general Cárdenas la necesidad de tener una posición internacional de acuerdo con el prestigio y el nivel que debía de tener México. Apoyó el Pacto de la Liga de las Naciones y apoyó la justicia internacional, porque a gobiernos de izquierda como la Unión Soviética no le gustó que acogiera a Trotsky, ni mucho menos. La protesta por la invasión de Finlandia fue lacerante contra la Unión Soviética. La recepción de los judíos y de los perseguidos por Stalin tampoco le fue simpático en aquel momento. Sí fue muy claro en la lucha contra el nazifascismo internacional. A mí me interesa también resaltar el hecho de que hay riesgos, toma riesgos Cárdenas. Cuando nacionaliza las empresas petroleras, no era seguro que la reacción, sobre todo norteamericana, iba a ser tranquila y pacífica como fue. Tenía elementos para suponer que no se le vendrían encima ni lo invadirían, pero de todas maneras implicó costos, el costo de un boicot petrolero y de una negativa a darle, por ejemplo, algunos elementos técnicos que necesitaba la nueva empresa mexicana, y sin embargo se mantuvo en sus 13, no dio marcha atrás como se lo sugirieron los moderados, siguió adelante y la logró. Hizo Pemex, que es uno de nuestros orgullos, al menos para algunos de nosotros. Quiero destacar esto que tú has señalado sobre el petróleo. Yo creo que es de la mayor importancia. Pero también pienso que Cárdenas, como tú dices, calculó muy bien sus riesgos. Y Cárdenas sabía que las empresas petroleras norteamericanas estaban haciendo tratos con Alemania. Y que eso iba a ser un factor muy importante en términos de la decisión que pudiera tomar los Estados Unidos en relación al petróleo y a las empresas petroleras. Que si venían las empresas petroleras ahora a pedirle apoyo a Roosevelt, a que les dijera que se luchara contra México, que invadiera México, no iba a ser muy fácil que Roosevelt les diera la razón. Pero una vez más, la defensa del petróleo la llevó a cabo el pueblo de México. Y eso es extraordinario. En estas escenas maravillosas de Doña Amalia en Bellas Artes, recogiendo desde gallinas hasta anillos de boda de las mujeres y de los hombres de México para defender su petróleo, pero fue la decisión de mayor consenso que se ha planteado, yo creo que en la historia del país. Ahora pasamos a la parte final del sexenio cardenista, una parte donde hay algunas preguntas y algunos claros oscuros. Cárdenas, para fines de 38, en 39, ya está la sucesión destapada, ya hay muchas posibilidades. Tiene que enfrentar la derecha dentro de la familia revolucionaria,
particularmente Almazán, es un general con prestigio, etcétera, pero tenía a su lado al general Mújica, a un paisano, alguien que había participado en el Congreso Constituyente de 16, que se identificaba con todas las causas con las que se identificaba Cárdenas. Y sin embargo, no hay duda que la decisión del presidente, además de otros factores, del presidente Cárdenas, es la fundamental en dejarle el puesto a Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué no le dejó Cárdenas el poder a otro representante de la izquierda para que siguiera, avanzara en el camino abierto por el cardenismo? Pues mira, yo creo que hay varios factores que pueden explicar esto. Uno es la sociedad mexicana después de marzo de 38, que este es un momento, digamos, de gran unidad nacional, de gran, digamos, apoyo popular al propio cardenismo, entra en una situación de descomposición de fuerzas políticas, yo creo que es muy importante, ¿no? La derecha empieza a crecer a una velocidad bastante fuerte. Los grupos de clase media estaban bastante efervescentes, ¿no? El propio Partido de Acción Nacional, ¿verdad?, se está organizando y fundando en contra del propio cardenismo, ¿no? Y desde luego la Iglesia Católica está bastante preocupada por el rumbo que está tomando y por el apoyo que se le ha dado de alguna forma a la Iglesia y particularmente a los maestros. Los maestros han sido una de las piezas fundamentales de la transformación de la sociedad mexicana, y la sociedad mexicana, que tiene su vertiente conservadora, se ha resistido enormemente a todo el proyecto de la educación socialista y de la educación que realmente es una educación para transformar al país, ¿no? Yo creo que como diría don Luis González cuando analizaba la propia figura del general Cárdenas, probablemente no era un hombre ni preparado, ni fue un intelectual de amplias perspectivas, ni nada, pero tenía la política en los dedos, ¿no? Y yo creo que vio muy claramente que si se radicalizaba en 1939, iba a confrontar a la propia sociedad mexicana, y yo creo que eso lo vio muy claramente y dijo, vayámonos quizá por el espacio moderado para salvar lo poquito que hemos hecho. Sí. Sin embargo, y aquí también tendemos a ser particularmente injustos porque vemos las cosas positivo o negativo. Ávila Camacho, ¿verdad?, es un hombre que es muy cercano al general Cárdenas. O sea, no es este planteamiento de que Ávila Camacho era católico desde antes, pues sí lo era, pero era también muy amigo del general y era pues una persona muy cercana. Los giros que empiezan a suscitarse a partir de 1941-42, ¿no?, también están dados, creo yo, por la situación internacional, pero también hay un compromiso por parte de Ávila Camacho de no desarticular el proyecto cardenista ¿no? En ese sentido, yo creo que también ahí, eventualmente, Ávila Camacho no va a honrar tan claramente su compromiso con el cardenismo. Eventualmente Ávila Camacho no va a honrar tan claramente su compromiso con el cardenismo. Yo creo que el general Cárdenas se presenta con una disyuntiva: seguir adelante con las reformas o consolidar lo hecho. Para mí, quizá los dos actos más importantes como estructura del Estado mexicano es su rompimiento con Calles, independizar al Ejecutivo en un régimen presidencialista, es darle una imagen propia al Estado mexicano. Hay que recordar que cuando la presión de Estados Unidos en la Guerra Civil Española es de tal manera que se tiene que dar un
una prohibición de exportación de armas al extranjero, se organiza una red de exportación ilícita de armas, organizada por el ministro de la Defensa, que era Ávila Camacho. Yo no puedo pensar que un secretario de Estado que pretende ser presidente de la República haga eso sin el conocimiento del presidente de la República. Entonces, mientras él oficialmente accedía a una solicitud de su amigo Roosevelt de pedir la neutralidad en el caso de España, él organizaba una red de exportación de armas a España. Entonces, era una persona muy cercana a él en todos los aspectos. Y él cree que es la persona que puede consolidar lo hecho hasta ese momento y mantener un equilibrio en esas fuerzas que a partir del abril o junio del 38 ya se manifiestan muy diversas y muy rotas entre sí. Hay un dato adicional. Él manda una iniciativa de reforma constitucional para darle el voto a las mujeres. Pasa por una de las cámaras, se aprueba y cuando sale de esa cámara para llegar a la otra, se pierde la iniciativa. Nunca llega a la segunda cámara, porque en ese trayecto lo convencen que el voto de las mujeres va a ser conservador y va a ser pro Almazán. Y bueno, no resultaron unas elecciones muy limpias, pero probablemente eran tantos los problemas en que estaba metido el sistema político. El resultado es que no hay una nueva guerra civil. Yo recuerdo haber visto en algunos documentos al general Calles ya en el exilio, tratando de negociar la venta de armas en California para el levantamiento en Chihuahua de los almazanistas. O sea que la élite política estaba realmente dividida. Nos estamos acercando al final de nuestro programa, pero Cárdenas es una de esas personas que cuando deja el poder sigue teniendo una vida. El cardenismo sigue vivo hasta ahora. Los años de 1940, bueno, finales de 40 a 1946, Cárdenas deja que el presidente que le sucede sea el presidente y a la vez está adentro del núcleo central, primero como jefe de la zona del Pacífico cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y luego como secretario de la Defensa. ¿Cómo pudo mantenerse en el gabinete de Ávila Camacho? ¿Cómo fue visto por la élite y por el mexicano normal, común y corriente? El Cárdenas ya no presidente y activo. Bueno, yo creo, desde luego, que el general era un hombre que tenía una gran memoria y no se le olvidó jamás ese lema que le costó a Madero tanto construir de sufragio efectivo, no reelección. Y con toda la amplitud que eso tenía, que tuvo desde la Revolución Mexicana. Él sabía que para hacer crecer al país se requería una apuesta institucional muy poderosa. Entonces creo que un hombre como él tenía que haber pensado, y lo tiene escrito mucho en sus memorias, que la verdad es que lo que importaba era que desde donde quiera que uno estuviera, fuera una persona que diera un servicio a la sociedad y que diera un servicio a su país. Y cuando le piden que intervenga en el gobierno, dijo, esto es un asunto de seguridad nacional. Sí. Porque si el general no hubiera estado ahí en Baja California, la verdad es que la tentación era muy grande de los norteamericanos de intervenir en México y sentar bases militares. Y el general lo sabía. Es decir, finalmente la apuesta de Ávila Camacho tiene también mucho que ver con eso. Es decir, la unidad del ejército, el ejército como defensor de la soberanía nacional era esencial. Y desde luego el general en ese momento dice, bueno, estamos en un periodo de guerra internacional, este es un asunto muy delicado, tenemos nuestros recursos estratégicos, vivimos en un país en paz, en un mundo en guerra. ¿Qué es lo importante y cuál es el lugar que en este momento se requiere para defender todo eso? Pues el lugar primero de la defensa del Pacífico y enseguida después la defensa desde la Secretaría de la Defensa Nacional. El señor Almazán era un señor que tenía como prioridad
la inversión privada, era un gran inversionista, quería hacer grandes inversiones en ferrocarriles y por eso también cuando fue derrotado en la presidencia lo que se le ocurrió fue irse del país y preservar su figura, su personalidad, su posibilidad de invertir un poco más adelante en mejores condiciones al país. Y por eso la grandeza del general es decir, no, acá vamos a defender al país, vamos a defender en esta situación lo prioritario de nuestro país, sus recursos, su gente. Cuando se decide, digamos, la suerte del cardenismo después de Cárdenas presidente, con Cárdenas todavía muy activo, es en la elección del 46, ¿no? ¿Cómo dirías, Ricardo, que se va formando el cardenismo después de Cárdenas? Dejemos a Cárdenas cuando ya renuncia a la Secretaría de la Defensa porque pasó la guerra. Mira, yo creo que en este país hay como dos vertientes. Una de la de los olvidadizos y aquellos que sí recuerdan. Y la gente que sí recuerda cómo fue el cardenismo, cómo fue este periodo, a quienes benefició, a quienes realmente les dio un espacio político, un espacio económico, un espacio social. Yo creo que esa vertiente, ¿verdad?, siguió muy de cerca y ha seguido hasta la fecha muy de cerca al general y a la memoria del general. Y yo creo que es una porción muy importante del país, ¿no? Es una vertiente que está preocupada por la soberanía nacional, ¿no? Desde 1938 o incluso desde antes, ¿no? Está preocupada por la justicia social, que está preocupada por esta circunstancia tan brutal que se vive hoy en día de las diferencias sociales tan radicales, ¿no? Del olvido a la responsabilidad del propio Estado en el desarrollo del país, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la figura de Cárdenas sigue siendo, y fue desde 1946 hasta su muerte en 1970, ¿verdad?, una figura que adquirió esta connotación simbólica, ¿no?, de la justicia social, ¿no? Yo casi me atrevería a decir que en México la justicia social equivale a el cardenismo, ¿no? Entonces, su posición, por ejemplo, frente a las agresiones norteamericanas a la Revolución Cubana, ¿no? Por ejemplo, su propia posición en 1968 también, ¿no? Una figura que, si bien no confrontó abiertamente al régimen de Díaz Ordaz, sí se veía claramente del lado de quien estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el general Cárdenas, digamos, hasta 1970 es una figura que representa un proyecto nacional que pues se fue abandonando paulatinamente. Fernando, se cuestiona qué pasó con el general Cárdenas en 1952, cuando parecía que él iba a ser una fuerza política interesante, si no decisiva, a lo mejor decisiva, en el momento de elegir entre Miguel Enríquez Guzmán y Adolfo Ruiz Cortines. Parece que Cárdenas está a punto de pronunciarse y, sin embargo, no lo hace. El general Cárdenas se convirtió en un mito, y los mitos muchas veces no son racionales, pero para los campesinos, para los politécnicos, para los petroleros, el general Cárdenas va mucho más allá de lo que se haya hecho en su periodo. Y se convirtió como expresidente, a pesar de no hablar, porque eso es todavía más curioso, en la esfinge de Jiquilpan, no hablaba o habló muy poco, se convirtió en una señal hacia dónde se debía de ir o cómo se debía de ir. Parece que la intención de Miguel Alemán en aquel momento en que el presidente saliente o bien era el
el fiel de la balanza, o bien era quien determinaba completamente a su sucesor, se inclinaba por un primo hermano de él, jefe del gobierno del Distrito Federal, del Departamento del Distrito Federal, Casas Alemán. Y parece ser que él, sin que solamente se trasluciera por apariciones en público y por reuniones con el general Enríquez Guzmán, le dio ánimos para que fundara esta Federación de los Pueblos, de los Partidos del Pueblo Mexicano, que lo propuso para presidente de la República. Y esto tomó gran fuerza en todo el país, hasta el momento en que el candidato del partido, del PRI ya en ese momento, es Ruiz Cortines y no es Casas Alemán. En ese momento el general Cárdenas da un paso atrás y la Federación de los Partidos del Pueblo Mexicano pierden las elecciones y viene un presidente que no es incondicional del expresidente alemán, sino que tiene una política personal distinta, que puede simpatizar más o menos, pero que no da esa estructura de un jefe máximo al margen del Ejecutivo. ¿Tú lo pondrías entonces como un triunfo del general Cárdenas en estas políticas de silencio, pero de acciones muy sutiles que tienen incidencia? Fíjate, ya es los 50, ya él había dejado de ser el presidente hacía buen tiempo y seguía estando allí. Nos quedan ya muy pocos minutos en el programa, entonces quiero pedirles a ustedes, quien quiera, en orden o en desorden, la última palabra del programa. Bueno, yo creo que hemos expresado aquí todos de distinta manera que el general Lázaro Cárdenas fue el gran político realmente mexicano del siglo XX. Pero yo quiero destacar que, a diferencia de los políticos actuales, fue un hombre que estuvo muy cerca del pueblo siempre, hasta el último de sus días. No era un político de oficina, no era un político de estos que hacen una gira y tienen que estar al lado de los medios de comunicación, pero sobre todo protegidos por el ejército, batallones y batallones del ejército que se movilizan para proteger figuras que no son legítimas. Y que no tienen ningún contacto con los seres humanos, o sea, a los cuales les da exactamente igual que el pueblo de México sufra mayores impuestos, que sufra elevación de precios. No, el general Cárdenas era un hombre para al que eso no le daba igual, que estaba siempre dispuesto a escuchar. Nunca nadie antes que el general Cárdenas conoció el país hasta sus últimos rincones. Ahora los campesinos de Oaxaca reclaman que la gente vaya a verlos porque resulta que no los va a visitar jamás. Nunca ha pasado por ahí ni un gobernador, ni un presidente de la República, ni nada. Y el general Cárdenas tenía sus espacios para irse a comer con los campesinos, se quedaba a dormir en los pueblos y siguió toda su vida haciendo un trabajo social extraordinario. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de que las verdaderas iniciativas de transformación del país, las verdaderas iniciativas de justicia no pueden proceder de ninguna otra parte que no sea de una relación muy estrecha con la gente. Yo quisiera apuntar un factor que por lo general no se toca tanto y es un poco el general como representante de una generación, ¿no? Estos hombres que asumen el poder en la década de los años 30 y que tratan de revitalizar los postulados de la Constitución del 17, que están profundamente convencidos de que hay que transformar el país, de que hay que encauzarlo, meterlo al siglo XX precisamente y ponerlo a nivel de todos los demás países del momento. Me parece que es una generación que todavía tendemos a individualizarla demasiado. Yo sí creo que estamos frente a un grupo muy importante de mexicanos profundamente comprometidos con su país, ¿no? En ese sentido creo que tenemos mucho que aprender si queremos realmente erradicar la corrupción y queremos realmente transformar, digamos, el propio sistema político. Yo creo que tenemos mucho que aprender de esta generación, que es la generación revolucionaria, ¿no?, de la década de los años 30, que son los hombres que tenían 35, sí, 40 años en ese momento y que se comprometieron con
el país. Entonces, el cardenismo como tal, insisto, no solamente es Cárdenas, sino es una generación, ¿verdad?, comprometida profundamente con el desarrollo del país. Fernando, por favor. No, pues eso es un poco hilar sobre lo mismo. Sí, Yo sí. creo que es muy curioso que un hombre con esas carencias intelectuales y de formación haya llegado a ser el estadista que fue, y eso se debe, aquí se dijo que tenía la política en las yemas de los dedos, pero también la sensibilidad social. Él vibraba con los campesinos cuando los oía, con los obreros cuando estaba con ellos, con las necesidades del pueblo mexicano. Y eso hizo de él pues, un mito que perdura como mito hasta la fecha, un hombre símbolo. Hay quien dice que era el presidente pueblo. Bueno, pues sí, yo creo que nadie como él ha sabido canalizar las voluntades, los deseos de la población y de plasmarlas en hechos concretos durante su gobierno. Toda esta renovación cultural a través del Politécnico, las relaciones con las fuerzas políticas internas y externas, y esa imagen internacional de México que le sirvió a México para tener una posición internacional durante muchísimas décadas, el haberse apegado al Pacto de la Liga de las Naciones, a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de la OEA, le dio a México una protección internacional de primer orden en un momento en donde todas las potencias, sobre todo las continentales, tenían deseos de ingerir en las decisiones soberanas de México. Bueno, pues yo creo que le hemos dado muchas vueltas al general Cárdenas. Merecería más, merecería mucho más, y merece que la gente joven en México no lo olvide, porque el espíritu que dijimos aquí del general Cárdenas trasciende muchísimo la época. Es un espíritu que deberíamos de mantener vivo con otras formas, en otras dimensiones, pero bueno, este programa es un humilde homenaje al general Cárdenas. Y nos despedimos de ustedes y le esperamos en otros de estos programas de Discutamos México. ¿Cómo llega Ávila Camacho al poder? Llega como que del planeta Marte, ¿no?, a deshacer la obra del general Cárdenas y a darle una corrección hacia un régimen mucho más conservador. Digamos, en términos culturales, en el sexenio de Ávila Camacho hay este equilibrio que me parece que fue enormemente sano, ¿no? Vamos a pasar con la administración de Ávila Camacho de un gobierno y de un país que quiere la soberanía a un país que tiene que negociar la interdependencia.